Recientemente el gobierno mexicano alcanzó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica respecto de no aplicar medidas arancelarias a todos los productos mexicanos que se exportaran hacia aquella nación. El impacto económico que recibiría México tras este tipo de medidas de comercio exterior sería brutal. México depende del 80% de las exportaciones con los americanos. Y por lo tanto, la medida progresiva de aranceles hasta alcanzar el 25%, de forma definitiva, iba a tener un impacto económico negativo, visible y a corto plazo para la nación mexicana. Se podrían perder empleos, se podrían perder inversiones mexicanas y extranjeras. El acuerdo alcanzado por Marcelo Ebrard y toda la comisión que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda ha logrado un acuerdo temporal exitoso. ¿Y por qué digo temporal? Porque en realidad este tipo de medidas tienen muy poco margen de error, tienen también muy poco o muy poca tolerancia. El principal conflicto de los Estados Unidos de Norteamérica era el paso de migrantes de Centroamérica hacia aquel país. Por todos es conocido que de forma histórica México en realidad nunca ha puesto vigilancia en la frontera sur. Y también se sabe que a través de esta frontera en realidad es por donde se pasa todo el tipo de contrabando de cualquier tipo. Hoy en día el tema migratorio no solamente va en cuanto a la cuestión del contrabando, sino también a la incursión de personas centroamericanas hacia el país norteamericano. Como expliqué en un video anterior, este fenómeno migratorio en Europa tiene un principal precursor, y este principal precursor es George Soros. ¿Qué es lo que pretende en realidad George Soros? Lo que trata de hacer es generar especulación a través de los fenómenos migratorios y debilitar al dólar. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque como lo dije también en un video anterior, México y todo el mundo está viviendo una transformación geopolítica. De manera visible, la mayoría de personas logra ver un conflicto económico entre Estados Unidos, Rusia y China, pero en realidad esto es muchísimo más complejo, porque hay corporaciones internacionales que también están metidas en este tipo de temas. La filosofía de este sujeto, Soros, es para poder apoderarse de todo el control económico de un país, lo primero que tienes que hacer es reventar aquel país. Pero no lo vas a reventar a través de un movimiento militar, sino lo vas a reventar desde un movimiento social. Por lo tanto, los fenómenos migratorios que van de musulmanes hacia Europa, lo que pretenden es que cada país pierda identidad como nación. Y en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente eso es lo que se trata, de que muchas culturas logren irrumpir en la sociedad norteamericana y esto pierda identidad. Y al perder identidad, pierden niveles de patriotismo. Y al perder niveles de patriotismo, entonces entran las negociaciones y los fenómenos especulativos. México en realidad tuvo que aceptar el despliegue de la Guardia Nacional para la frontera que hoy podríamos llamar es inexistente entre México y Centroamérica. Sin embargo, tomar esta medida también implica, a pesar de todo lo manifestado en el acuerdo, un peso económico menor para México que el tratar de aceptar las medidas arancelarias. En pocas palabras, diríamos como el buen dicho mexicano, de dos males el menor, y es precisamente lo que hizo este gobierno. Ahora bien, si tratas de mantener el fenómeno económico, probablemente puedas mantener la incursión de Guardia Nacional en el tema fronterizo. Pero aquí la pregunta que habría que hacernos es ¿por qué México es en realidad tan vulnerable ante la política exterior, sobre todo ante los Estados Unidos de Norteamérica? Básicamente, este gobierno tiene muy en claro
la gran dependencia económica que se tiene con ellos. Pero también habría que recordar que tenemos un tratado de libre comercio que nos hace depender del 80% del comercio internacional mexicano. Pero si a eso le sumamos que México, en realidad, desde la celebración del Tratado de Tlatelolco, no puede incursionar en cuestión armamentista, pues prácticamente en realidad este país está desarmado ante un conflicto tú por tú con los norteamericanos. No tenemos cómo competirles y por otro lado tampoco tenemos la economía para poder sufragar una guerra con ellos. Sería una batalla perdida. Y probablemente porque no existan guerreros mexicanos que quieran ir a batalla, sino porque simplemente no habría dinero para financiar todo el armamento que conlleva una guerra. Por otro lado, esta situación de que el presidente Trump manifestó que todavía existe una nueva medida que los Estados Unidos de Norteamérica pelearán en próximos días, es una cuestión que pone un poco a temblar y un poco a pensar sobre qué estará tratando el presidente Trump o qué estará pensando. Pero fundamentalmente México tiene muchos bloques por donde ser golpeado por este gobierno norteamericano. El primero de ellos, el tema de la deuda externa. El principal acreedor de la deuda son los norteamericanos. Por otro lado está la colonia inglesa y también está España. Aunado a la situación de los organismos internacionales, es decir, a los créditos del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, en realidad, este tipo de codependencia nos ha hecho mucho mal. Y puesto que la situación se ha complicado, lo que no nos han dicho es que la mayoría de esos créditos se han otorgado a través de tasa variable, es decir, con medida especulativa frente al dólar en algunos casos y en la mayoría de ellos, sobre todo para los organismos internacionales, se ha tratado en pesos. Esa puede ser una situación de sometimiento para el gobierno mexicano, una cuestión de facto, que pesaría sobre toda la economía mexicana, porque no solamente es el tema de los aranceles, sino sobre todo quién es el acreedor de la deuda. Y ese es un tema muy delicado, o muchísimo más delicado que el tema de los aranceles, que a pesar de que los dos son graves, ese directamente puede ser muchísimo más catastrófico. Por otro lado, puede ser una cuestión de unas modificaciones constitucionales. ¿Por qué me refiero a esto? Los Estados Unidos de Norteamérica en realidad lo que siempre han tratado es de modificar el texto constitucional para que empresas norteamericanas entren a la extracción, producción y distribución de recursos naturales. Como todos recordarán, el tema del petróleo está finiquitado, puesto que ya hay tratados, hay acuerdos, hay convenios, hay contratos con empresas extranjeras, principalmente norteamericanas. Pero ahora el recurso que probablemente ellos quisieran quitar sería algo que ellos no tienen y que México todavía tiene en algunos puntos en abundancia, y es el tema del agua. ¿Por qué el agua es primordial hoy en día en este conflicto? Porque en realidad para la extracción de petróleo se necesita agua con el fenómeno llamado fracking. Y si los Estados Unidos de Norteamérica no lo tienen, tienen que buscar a un país que sí lo tenga para poder sacar o seguir extrayendo el tema petrolero. Ahora bien, todavía quedaría una cuestión un poco mítica ante este conflicto, porque no solamente nos pueden doblegar por el tema del armamento, por el tema de la deuda o por el tema de la dependencia en materia de comercio internacional, sino que también existe un acuerdo que hasta el día de hoy no se ha podido comprobar, pero que míticamente hay estudios incluso por universidades o la principal universidad pública del país en cuanto a que estos tratados en realidad sí existen, y me estoy refiriendo a los tratados de Bucareli. En dichos tratados se negociaron básicamente muchos movimientos de recesión para México en industrias productivas que serían eje fundamental en prácticamente todo el siglo XX. Por lo tanto, estos tratados en realidad beneficiaban a los norteamericanos porque impedían el desarrollo para México. Por muchos es conocido que los tratados en realidad dejaron de tener efecto jurídico en los años 70, pero por lo poco que se sabe y por la información que últimamente se ha estado revelando, en realidad hay una cláusula que habla de 100 años posteriores para exigir el cumplimiento de ese tipo de tratados. Por lo tanto, si tomamos en cuenta que dichos tratados se celebraron en 1923, la fecha
a finalizar de este cumplimiento sería en el 2023. Por lo tanto, en realidad, mientras tengamos este mundo ambiguo, jurídico, por lo que sí sabemos es que también hay cuestiones de facto que obligarían al Estado mexicano a aceptar muchas de las medidas que tienen los norteamericanos. El único efecto que tiene México para poder defenderse es empezar a buscar otros países para generar nuevas inversiones y sobre todo para generar nuevos acuerdos y nuevos tratados internacionales. De lo contrario, México estaría perdido en la guerra económica. México no tendría con qué responder ante los caprichos de los norteamericanos. Luego entonces, lo que debe de estar haciendo este gobierno, por una parte sí es festejar el acuerdo, porque lograron parar una guerra económica contra la nación, pero por otro lado tienen que estar pensando cómo sufragar y cómo prácticamente no estar ante la merced de los norteamericanos. Es un paso muy difícil, hay muchos ejes por donde nos tienen agarrados. Vuelvo a repetir, deuda externa, militarismo, tratados y flujo comercial internacional. Y sobre todo ahora con el tema de la cuestión política para poder hacer modificaciones al tema constitucional. En esta situación, en realidad México es muy vulnerable ante los caprichos norteamericanos. Por lo tanto, la comisión que celebró este tipo de acuerdo con los Estados Unidos de Norteamérica ya tiene que estar trabajando sobre qué hacer en estos próximos 6 meses. De lo contrario, estaríamos prácticamente a merced nuevamente de los norteamericanos. Las medidas que hoy se han logrado son para festejar, pero de manera breve, puesto que de continuar la política económica como hasta el día de hoy continúa, prácticamente pondría a México en un papel desgastante, limitante y sobre todo sin muy o con un margen de error extremadamente pequeño, y eso literalmente sí afectaría a toda la nación.